Buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación y al sentido de extranjería que creo que es el que gobierna o gobernó a los artistas latinoamericanos en todos estos procesos de la modernidad en los que venimos transitando, se suma el mío en este contexto, ya que les voy a pedir que imaginariamente nos mudemos al otro lado del mundo, al sur del sur, como me gusta decir siempre, que es a una escena muy peculiar, muy enfocada, que es la de Buenos Aires. Entonces, muchas gracias nuevamente al Museo Picasso y al Comité Académico por creer que esta escena podía dialogar con el resto de las presentaciones que aquí están teniendo lugar. Con el presupuesto de que la modernidad no es solo resultado de una relación entre centros y periferias, sino más bien de un intenso proceso de intercambios, migraciones, circulaciones de textos, imágenes, recursos, lo que permite pensarla más que como procesos de irradiación, como uno de coproducción. El objetivo de este ensayo será recuperar aspectos del efecto Picasso, algo que viene siendo el tema central de esta mañana, entendido más con y más allá del impacto preciso de la muestra realizada en Buenos Aires en 1934, como una impronta que marcó no solo el modo de problematizar las imágenes, sino una forma de fortalecer la figura del artista con la del autor. No es sencillo, ya lo venimos viendo, hacer foco en el impacto de un artista como Picasso, dado que sabemos que ha sido muy alto. Entonces, ¿cómo indagar las maneras en que este impacto se produjo en un sitio específico? Esa es la pregunta que guía esta presentación. Y en ese sentido, elijo que nos centremos en algunos objetos indiciarios que ofrecerán pistas sobre las maneras en que fue dándose eso que elegimos llamar el efecto Picasso. Puntos de partida, postales, recortes, memorias. Una foto de Picasso, el Guernica, el Cristo muerto de Mantegna, la tempestad de Hokusai y el origen del mundo de Courbet, más una foto de retrato y la de Edward Hopper. Todas estas imágenes que construyen una singular versión selectiva y con ella una cierta tradición figurativa fueron el bajo continuo del tablón del taller del pintor argentino Carlos Gorriarena, activo entre 1950 y los 2000, quien sumó a ellas postales que enviaban sus alumnos, amigos, recortes de otras fotos, algún dibujo. Y como ven, estas postales están muy marcadas porque se ve que las cambió una y otra vez. Era su horizonte de referencia. Por su parte, y por mencionar solo un contrapunto partiendo del principio de que el arte moderno forma parte de los procesos de la temprana mundialización de la cultura, el irlandés Francis Bacon afirmaba: «No pensaba en absoluto convertirme en pintor. No he ido a ninguna escuela. Picasso. Las obras de Picasso entre 1926 y 1930. Recibí un shock tan grande que quise convertirme en pintor». Entretanto, Antonio Berni, artista argentino de la misma generación que Bacon, a la pregunta acerca de qué influencias grandes, terminantes reconocía en su formación, respondía: pintores como Picasso, Braque, también de Quirico, en algunos aspectos. Interesante respuesta, si se tiene en cuenta además que durante su estancia en París, en los años 20, se integró al grupo surrealista y mantuvo una estrecha amistad durante toda su vida con Luis Aragón. Las citas referidas a la presencia de Picasso en la memoria de distintos artistas podrían continuar llenando páginas. Al parecer, el arte del siglo XX, al menos el que circuló y se produjo en las metrópolis de Occidente, difícilmente puede ser pensado al margen de Picasso. También la exploración de archivos y bibliotecas de artistas y de las publicaciones periódicas ofrecen interesantes indicios en este sentido. Picasso se filtra entre recortes de prensa, apuntes, bocetos, libros y catálogos. Es este, por ejemplo, el caso de la exposición de la Galería Müller de Buenos Aires, que lleva 76 obras de Picasso allí en 1924. A partir de indicios como este, entonces avanzaremos sobre esta hipótesis de trabajo en relación con qué es lo que activa la presencia de esta muestra de Picasso. Estado de la cuestión, las figuraciones de nuevo cuño.
En varios trabajos anteriores, referidos particularmente a las décadas del 20 y del 30, me preguntaba acerca de cuáles eran los objetos, los temas, los debates dentro del espacio de las artes plásticas que identificaron a esta época. Centrándome en una activa metrópolis cultural como Buenos Aires, y esa situación se verifica también en numerosas metrópolis culturales de Occidente, es posible afirmar que fue entonces cuando se asistió en los 20 a un acelerado proceso de autonomización del espacio de las artes. A partir de esto fui rodeando y atravesando los objetos, ya se tratara de obras, textos, instituciones, e identificando una serie de elementos recurrentes a la hora de establecer las posiciones relativas, lo que permitió recuperar los debates centrales del período. En este sentido, quedó exhibido el acuerdo tácito de artistas, críticos, poetas, escritores, de polemizar en torno a dos grandes problemas opuestos y articulados a la vez. Por un lado, en los 20, la tensión entre arte moderno y arte nacional aparecía como un debate fuerte, en particular en las metrópolis latinoamericanas. En los 30, el viraje pone en cuestión al arte moderno, generando otra tensión, la de arte puro versus arte propaganda. Esta identificación del debate en torno al arte moderno en el espacio artístico de Buenos Aires se integra, como decíamos, en la problemática internacional que plantea, digamos, los grandes rasgos, una recuperación de ciertos elementos de la tradición figurativa occidental desde la perspectiva de la experiencia del arte moderno, partiendo de la premisa de que la modernidad y el arte moderno estallan en la diversidad de espacios culturales y regiones del mundo en donde tienen lugar, lo cual hace muy difícil cualquier tipo de generalización. Sin embargo, creo que puede resultar significativa la incorporación en este contexto de la conferencia de Apollinaire sobre el espíritu nuevo de 1917, ya que sintetiza algunos de los puntos de partida de varios aspectos del debate estético de los años de entreguerras. En particular, pienso en este destaque que hace Apollinaire acerca de la capacidad de sorprenderse ante la contemporaneidad, ante las múltiples combinaciones posibles de lo real, destacando, por otra parte, la emergencia de un arte esencialmente realista, capaz de recoger aquellos elementos de la tradición que permitan recuperar la forma desde una perspectiva contemporánea, con intenso sentido crítico. Junto a estas premisas, traman este debate, estas disputas por lo real, textos como los de Franz Roh, Maurice Reynal, Margherita Sarfati, y publicaciones periódicas como El arte moderno, Cahiers d'Art, Minotauro, etc., algunas de las cuales vemos aquí y que formaban parte de las bibliotecas de los artistas modernos. Un esquemático mapa de situación nos permite hablar de la tensión creciente entre los autoritarismos y las resistencias a ellos. Entonces, vuelve a esto la pregunta acerca de este debate, cómo se produce esta disputa por lo real, este debate en los años 30. Y aquí el comentario inicial acerca de la condición de exterioridad que sienten los artistas latinoamericanos me permite contextualizar de algún modo estas imágenes que estamos viendo, que son algunas de las que se producen entonces y que piensan a los recursos de representación visual como meros dispositivos disponibles a la hora de producir una imagen, según un contexto y una coyuntura específica, como aquel elemento que sirve para hacer una intervención particular. El debate entonces, decíamos, toma este giro político y pensando en Buenos Aires como una metrópolis cultural, entre otras, el eje ya no será vanguardia-tradición, sino arte puro, arte-propaganda. Habrá entonces que preguntarse de qué manera y con qué rasgos distintivos se produce el viraje y lo que aquí me interesa preguntarme ahora, la forma en que la presencia de Picasso en Buenos Aires asumió dentro de esta polémica. Cito. Durante el curso de varias semanas, la muestra se ofreció al público como una oportunidad única para observar y estudiar a un artista tan representativo para nuestro tiempo, tan aplaudido por los que comprenden la identidad trágica de la hora y tan combatido por los que se obstinan en ignorarla.
Esta cita se refiere es un fragmento de una crítica, de una nota de prensa en relación a la presencia de las 76 obras de Picasso en la Galería Müller de Buenos Aires en 1934. Esta nota tiene además una singularidad, que no es simplemente que ha aparecido en los diarios, sino que forma parte de los archivos de dos artistas argentinos, por entonces artistas faro de referencia, que habían hecho ya su tránsito por sus estudios de formación y en los 20 habían formado parte de esta escena parisina. En los 30 están ya formando discípulos y son ellos quienes retienen este conjunto de críticas de prensa y otros materiales sobre la presencia de Picasso en Buenos Aires. Hagamos una pequeña digresión para decir cómo llega Picasso a Buenos Aires, y esto me parece que resuena en la presentación que se ha hecho ayer sobre la muestra de Múnich y de Praga. La escena artística venía activándose en particular en relación al estímulo del mercado, y en razón de la brevedad me centraré en los años 30 y en particular en esta posición que define Federico Müller, quien tenía bastante claridad acerca del perfil que debía tener su galería, que por supuesto tenía una vocación comercial en donde compartía por un lado el estímulo a la producción local y por otro la necesidad de aportar al público porteño y entre el público privilegiar el lugar de formar un coleccionismo por un lado y de formar a los artistas por otro, a partir de exposiciones de arte europeo de lo más variadas, entre individuales y colectivas, y en general acotaba arte moderno, era el título genérico de la muestra, y acotaba la nacionalidad de la selección que había elegido exponer. Centrándonos en el segundo semestre del 34, por ejemplo, tenemos pintura moderna francesa en agosto con obras de Bonnard, Modigliani, Utrillo, entre otros. En septiembre, como vemos, una exposición de Degas a 100 años de su nacimiento, y en octubre se da paso a la muestra de Picasso. Esta muestra, por el emprendimiento que supuso para el galerista, desmarcó fuertemente lo que era la tradición, tanto en el formato del catálogo como en la operación que él generó. Y la cantidad de marcas que él incorporó dentro de su propio catálogo como para mostrar el posicionamiento de la galería entre otras galerías a nivel internacional. Así, por ejemplo, el galerista consigna que para constituir esta muestra tomó contacto con Paul Rosenberg, con Wildenstein, con Kahnweiler, con Tannhäuser, además de que la muestra ofrece obras que estaban en el taller de Picasso. Porque su propósito, dice Müller, es demostrar las diferentes fases de la evolución del artista. Además, el catálogo tuvo numerosas reproducciones, algo que no era común. Su tapa era la firma de Picasso, con lo que se refuerza este gesto y esta instalación del artista como autor. Y asimismo, un extenso texto del propio galerista, del que cito un breve párrafo. Se ha visto a Picasso en franca disidencia con todos los fundamentos elementales de la pintura, pero también se ha visto obras suyas elevarse a un suave canon clasicista. Y la gente se ha preguntado, y aquí resuenan otras citas que han precedido a esta presentación. Vuelvo a la cita. La gente se ha preguntado, dice Müller, ¿cuál de los dos es el verdadero Picasso? La respuesta es esta: el verdadero Picasso no se puede reconocer ni en la técnica cubista de un cuadro ni en el realismo de otro. Picasso no es una forma exterior sino un contenido. Picasso es la quinta esencia del momento actual, fruto madurado en el árbol de la experiencia de los siglos, en el que está contenida la semilla del arte del futuro. Aquí algunos indicios de cómo en la época se podía leer esta relación entre Picasso e historia, o aquello que aparecía en la primera conferencia sobre la relación entre Picasso y su presente. Es la inquietud ambiente de este siglo
que, arraigado en la evolución histórica, extiende sus tentáculos en busca de una nueva forma de vida, de verdad y felicidad escondida aún en el seno impenetrable del mañana. Picasso no ha revolucionado el arte porque haya estado conforme con que nuestra generación siga huellas viejas que conducen hacia ideales que no son nuestros. Su revolución no es una ciega y apasionada liberación, sino un progreso profundamente consciente, sigue diciendo Müller, perfectamente madurado en el espíritu y sintonizado con el sentir de nuestra época. Recordemos que esta muestra, como destaca la crítica, había ofrecido al público una oportunidad única hasta ese momento de estudiar a un artista tan representativo. Este subrayado que hace la crítica acerca de estudiar a Picasso nos remite a de qué manera se ve a Picasso en este contexto de los años 30, recordemos, en donde el debate por el arte moderno ya tenía fuertemente instalado, y a partir de un debate histórico que resuena en esta recepción de Picasso, que tomó estado público entre revistas y diarios en el año 33, en donde era absolutamente expresa esta tensión entre arte puro y arte propaganda, un debate del que había formado parte los artistas que mencioné, Spilimbergo, Berni, pero también Siqueiros en su acción y su actividad en Buenos Aires en el año anterior. Entonces, en este contexto, la crítica sigue sosteniendo la necesidad de ver a Picasso, y en esa militancia señala el picassismo revolucionario significa una liberación, porque Picasso es el nombre repetido en una, en dos, en todas las páginas de cualquier libro de arte plástico contemporáneo y aún en los de literatura, filosofía y música. Ya el nivel de exitismo que sostiene la crítica es casi de apoteosis. Es que, prosigue, el crítico Picasso conduce millares de pinceles de todas las latitudes, directa o indirectamente. Por otro lado, me interesa señalar algunas de las marcas de lectura, ya que, insisto, estos recortes están retomados de los archivos de los artistas, y en estas marcas de lectura se subraya cuáles son los artistas que abrevaron en Picasso, según la crítica, entre los que figuran los que ustedes pueden leer, pero en particular me gustaría que observáramos la manera en que los artistas también ven a Picasso tratando de pensar estructuralmente sus obras, algo que después se traduce también en las enseñanzas que llevan a sus alumnos. El otro de los aspectos que me interesa señalar es la manera en que la presencia o el saber sobre el formato que instala Picasso como artista, como sujeto, como intelectual, o como actor en una escena social genera, lleva a que la crítica de ese mismo año, en el 33, y en ese mismo mes, en octubre, cuando hablen de la presentación de Spilimbergo, que es el artista que estamos viendo en el Salón Nacional, digan, este pintor es el más interesante acaso por su constante actividad de buscador. Y subraya el crítico, algo así como un Picasso argentino, ha logrado en algunos puntos concretar su retórica personalísima. La relación entonces, o la referencia a Picasso aparece en términos de la búsqueda, en términos de la construcción de una imagen de identidad y un posicionamiento como sujeto social que elige el ámbito de la pintura para hacer una intervención más allá de la escena artística en particular. El archivo de Antonio Berni también opera con recortes. En este caso, encontramos, además de los recortes que habíamos visto, el de Nueva Revista, una revista de izquierda que en 1935, en enero, o sea, como coletazo de la presencia de Picasso, retoma la cuestión del cubismo y se pregunta qué le debemos al cubismo. Más adelante, el mismo Berni escribirá
en la prensa una brevísima historia de la pintura moderna, en donde parte de Ingres y de Delacroix para transitar las tensiones del siglo XIX y llegar al XX con la figura de Picasso también. Volviendo al texto de la nueva revista, esta publicación de izquierda que tenía, y está por sonar la campana, a Luis Aragón, André Malraux, Ilia Ehrenburg, Rafael Alberti, María Teresa León, Antonio Machado, entre los frecuentes autores que publicaba, y que reprodujo imágenes de Georges Gros, de David Alfaro Siqueiros y de Picasso. Decía, esta revista había aprovechado esta imponente presencia de Picasso para cuestionar cuál era el lugar social del arte y del artista. Y en este sentido sitúan el problema del arte burgués. Esperen, porque como estoy haciendo un Frankenstein, me estoy tratando de saltear. Entre el arte y la economía, dice más adelante, o sea, haciendo como una glosa de lo que plantea la nueva revista, existe una relación causal, pero no mecánica, sino dialéctica. Se afirma desde estas páginas. Estas consideraciones llevan a pensar las maneras en que el cubismo, sin embargo, más allá de ser identificado como una posición burguesa y extremadamente esteticista, sin embargo, puede ser aquella enseñanza con la que los artistas que pongan sus pinceles al servicio de la discusión social encuentren una manera de conceptualizar las formas. El texto es más interesante de lo que yo estoy glosando, sin duda. Pero finalmente agreguemos que estas referencias a Picasso y a la Revolución son entonces de dos tipos. Por un lado, las que se ven en la crítica de la mano de esta posición afirmativa de un picassismo identificado por Ramón Gómez de la Serna y recreada por la crítica, y por otro, desde el pensamiento de izquierda, la perspectiva picassiana aparece en estos años como ligada al arte burgués. Sin embargo, dado el efecto Picasso, en términos de la dimensión de sus impactos en el arte moderno y en distintos horizontes, sus aportes representan un valioso capital del que apropiarse para resignificarlo. Por lo tanto, y volviendo a la cuestión de que esta muestra convocó a ver a Picasso, que era parte de lo que la campaña del galerista había propuesto, además de estas marcas que encontrábamos en estas líneas estructurales que veíamos que Spilimbergo había marcado en la obra reproducida por El Diario, encontramos en el archivo de otro artista estas otras, este otro análisis del trabajo de Picasso, con lo cual podemos, y como esto es solo el pico del iceberg, esto aparece con mucha intensidad en los archivos y en los ejercicios que hacían en la Escuela de Artes en ese momento en Buenos Aires, en donde también resuena la experiencia que habían hecho los maestros en este momento, los que en este momento eran maestros, en talleres como el de André Lot. Para cerrar, diré entonces que Picasso se había convertido en un referente, esto lo sabemos, si no, no estaríamos aquí, no solo del arte moderno, sino también del artista. Su figura aparecía como la de un héroe indiscutible de la pintura de la época. Era un español que desde París había sido capaz de generar en torno de sí una extensa onda expansiva. Y en este sentido, vuelve otro de los críticos a subrayar que Picasso influenció, dominó, efecto reconocido e incuestionable, ascendiente que todos reconocen, entre ellos la escritora italiana Margherita Sarfatti, en cuyos libros se reproduce una de las obras actualmente exhibidas en Buenos Aires. Y Cocteau llegó a afirmar, según Gómez de la Serna, que después de Picasso no se puede pintar como antes de Picasso. Toda esta referencia que hace el crítico a Sarfatti, Cocteau, de la Serna, y además a poder ver en persona aquello que aparece reproducido, tiene que ver con este estar del otro lado del mundo, con esta sensación de exterioridad que hay en la escena artística como la de Buenos Aires, tanto como la de San Pablo o la de México, por citar tres capitales culturales especialmente claves dentro de este periodo, en donde, vuelvo a la idea, esta sensación de exterioridad lleva
a esta necesidad de apropiarse y de poder incorporar en un solo gesto o con una sola muestra todo aquello de lo que se tiene tanta ansia y de lo que se siente que se está muy lejos. Sin embargo, quizás me permito, con un ejercicio de imaginación histórica, pensar que muchas de los archivos de estos artistas o de las bibliotecas que estos artistas tuvieron tenían, por ese afán de actualización y esa sensación de distancia, quizás en algunos casos un nivel de actualidad mayor que algunas otras que quizás estaban más cercanas a esto que se identificaba como los centros de producción del arte moderno. Para cerrar, digo, muy pocos años más tarde, Guernica problematizaría las sentencias ligadas, hay otro aspecto que es el que se imprime en esta presencia de la muestra de Picasso en Buenos Aires, que es el lugar del artista con una serie de valores que no solo tienen que ver con la noción de artista moderno, construida en el siglo XIX, sino también con otros ligados al éxito comercial, a la fama, al carisma, al poder. Una serie de principios que, por quedar asociados al sistema del arte burgués, entrarían en colisión desde las perspectivas de la izquierda con el lugar del artista como artista militante. Sin embargo, al poco tiempo llegará Guernica, que permite redefinir estos debates y así en 1937 se reactiva este efecto y se establece ya, sin lugar a dudas, un sitio de privilegio dentro del relato moderno para Picasso. A continuación, si la generación de Spilimbergo, Berni y Bacon confrontaron sus prácticas con las de Picasso, quienes fueron sus discípulos no pudieron desconocer su presencia y menos aún la articulación entre estética y política por él establecida. Allí, el tablón de Gorriarena, aquel con el que comenzamos esta intervención, se activa con la presencia de Picasso y Guernica, y con él yuxtapuestas otras piezas que constituyen una versión selectiva de una posible tradición figurativa contemporánea. La alta circulación de las imágenes en tiempos de eso que llamamos la alta modernidad, acelerada por las redes de la Internacional Antifascista, contribuyó dentro de estos procesos de constitución de las figuraciones a definir esto que identificamos como el efecto Picasso.